Más temprano, en esta mañana de martes, hablábamos de lo que ayer explicó Luis Videgaray en la comida de los 300, esta comida que se realizó en el Museo de Antropología y en donde hablaba de las características de la reforma hacendaria y de lo que va a discutir la Cámara de Diputados. Uno de los elementos que destacamos más fue lo relativo al ramo 33. La iniciativa de reforma hacendaria está proponiendo eliminar, y esto no tiene solo razones económicas, sino creo que políticas muy poderosas, eliminar el fondo del ramo 33 que actualmente transfiere la Federación a las 32 entidades de la República, primero para pagar la nómina de los maestros y maestras, y dos, los servicios de salud. Bueno, todo un tema que se recentralice la nómina de los maestros a partir de esta iniciativa, si es que la aprueban. Pero también todo un tema que se haya decidido proponerle al Congreso que ya no se les dé el dinero a los gobernadores, sino que se les manden las medicinas. Mire, yo creo que tiene toda una lógica y es un tristísimo síntoma, una tristísima señal del fracaso de la transición en materia federalista. La descentralización educativa y la descentralización también de servicios de salud en su momento se pensaron como algo que debería fortalecer desde luego el Pacto Nacional y la propia federación y el propio federalismo como una práctica republicana en México. El asunto, y creo que ahí está buena parte de la explicación, es que los gobernadores han hecho, y no se puede generalizar, pero hay botones de muestra verdaderamente graves, han hecho un uso opaco, entre otras cosas, de esos recursos y de muchas otras cosas. Uno de los signos de estas fases de transición fallida en México tiene que ver con que los mecanismos de contrapeso, de rendición de cuentas en los estados de la República, en muchos casos son prácticamente nulos. Lo que debería ser un contrapeso para un gobernador acaba siendo un espacio cooptado. Auditorías, organismos que deben ser autónomos y no lo son, revisión de las cuentas públicas. Bueno, en este programa, de un tiempo para acá, hemos hecho un ejercicio de revisión de documentos y de casos específicos que nos hablan de la gravedad de los hechos que ocurren en estados del país cuando de dinero se trata. Contratos, empresas simuladas, licitaciones ficticias, empresas fantasmas, cárteles de gobernadores, literalmente, que se transfieren contratos y asignación de obras públicas. Bueno, el equipo de trabajo y de investigación de Noticias MBS, con Daniel Izárraga a la cabeza, nos ha presentado un conjunto de cosas muy relevantes. Déjeme, junto con Daniel, retomar un pedacito de lo que aquí le hemos informado muy ampliamente y que tiene que ver con ese tema. El dinero en los gobiernos de los estados sin contrapeso para vigilar su uso o su abuso. Si Videgaray y el gobierno federal dicen vamos a mejor mandarles medicinas en vez de dinero, tiene que ver, supongo, casi estoy segura, con esas prácticas absolutamente abusivas en gobiernos de los estados para la utilización de esos recursos. No nos queda claro si regresándola a la federación vamos a transparentarlos. Esperemos que sí. No esperaríamos que se haga el asunto una especie de transferencia de los recursos y que no se imprima la transparencia correspondiente para sus gastos. Pero dejémoslo hasta ahí. Dejemos en que dicen hay que quitar el ramo 33. Punto. Que el gobierno le pague a los maestros directamente con servicios bancarios y que los gobiernos ya no reciban dinero por servicios médicos ni para comprar medicinas. A él les van las medicinas y no el dinero. Daniel Izárraga, en este programa, junto con Irving Huerta, con Paola de Loera y el equipo de trabajo de Noticias MBS, a lo largo de meses y semanas revisamos contratos, asignaciones, etcétera, etcétera. Y vale la pena, con motivo de lo que ayer anunció Videgaray, recuperar algunos momentos, Daniel, precisamente de las cosas que pudimos encontrar y que informamos en su momento sobre cómo se las gastan gobernadores de este país. Sí, se trata, Carmen, de un evidente y
desde nuestra perspectiva, con las pruebas que tenemos, no solamente pues irregularidades, sino ya abiertamente actos de corrupción en la compra de medicamentos y de sustancias relacionadas con medicamentos, precisamente en uno de los estados más pobres, que es Chiapas. Es una investigación que aún sigue en curso, porque tenemos un volumen de contratos pues muy grande. No llevamos ni siquiera la mitad de esos contratos, porque además es difícil pues estar cruzando la información, como alguna vez el SAR anticorrupción, el ex SAR anticorrupción Pancho Parro me decía, son corruptos, no tontos. Entonces poco quitar las telarañas de esto cuesta un poco de trabajo, pero bien, llegamos a una conclusión, Carmen, de lo que presentamos aquí, si no me equivoco, el pasado 7 de agosto. Vamos a escuchar la parte, si quieres, de cuando interviene mi compañera Paola de Loera, sobre cómo es que se inflaron precios a un nivel verdaderamente absurdo en la compra de medicamentos y sustancias en Chiapas. Así lo informó Paola Loera en este espacio informativo. Pues sí, el gobierno del estado de Chiapas durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero lucró con recursos del sector salud mediante la adquisición de lotes de medicamentos a precios inflados, hasta con un costo 87 veces mayor a su precio real. Por ejemplo, pagó 3 millones de pesos por la adquisición de un lote de vitamina A, por el que realmente debía pagar 36,000 pesos, es decir, 98% menos de lo que pagó. El principal artífice de este fraude inflacionario fue Guillermo Romo Gil, el presidente del Comité de Adquisiciones del Estado de Chiapas, pues era su responsabilidad dar el visto bueno a todos los precios de licitación y adjudicación que realizaron las dependencias del gobierno estatal. Romo Gil autorizó al Instituto de Salud Chiapaneco comprar de forma directa, es decir, sin concurso de oferentes, los 39 contratos que en su mayoría rebasaron los 5 millones de pesos y que por su monto debieron realizarse por licitación pública. Estos 39 contratos fueron otorgados sin licitación y se argumenta que se hace estas asignaciones directas de medicamentos, básicamente, por razones que están efectivamente en la ley, pero que no corresponden en absoluto a lo que están comprando. Esto quiere decir que a los funcionarios del Instituto de Salud de Chiapas, ninguna empresa proveedora de medicamentos pudo haberlos engañado con los precios, ya que tenían una referencia de costos aprobada por la Federación. No obstante, en marzo y septiembre del 2012, el gobierno de Juan Sabines adquirió 4 medicamentos a precios inflados en tan solo, ya lo decíamos, 3 de 39 contratos que tenemos en nuestro poder. Las empresas cómplices de la inflación fueron Biomedical Systems de México y Unidad de Comercio Internacional Chiapas. Hasta el momento, el medicamento por el que se ha pagado más de lo debido es la vitamina A. El precio de referencia aprobado por la Secretaría de Salud para el 2012 fue de 36 centavos por un envase con 25 dosis, mientras que las empresas le vendieron al instituto este medicamento por 32 pesos. Solo en esa adquisición, Chiapas obtuvo 2.500.000 dosis de vitamina A. Podría darle una a cada 2 habitantes del estado. También hubo un abuso en el aumento del precio de los sobrecitos de vida suero oral, cuyo costo de referencia es 2 pesos 30 centavos por cada sobre. Las empresas proveedoras lo vendieron a 6 pesos con 60 centavos en marzo del 2012 y luego a 5 pesos en septiembre del mismo año, es decir, a un costo del doble de lo establecido en los lineamientos federales. En total, el Instituto de Salud de Chiapas dañó el erario con este contrato, pagando más de 1,5 millones de pesos de más. Solo en marzo y septiembre del 2012 se adquirieron 390.800 sobres de vida suero oral, suficientes para ofrecerle un sobrecito al 60% de los niños menores de 5 años en Chiapas, que son alrededor de 650,000 según el INEGI. Y bueno, el albendazol fue otro medicamento con el que las empresas proveedoras se fueron con la cuchara grande, ya que cobraron más de 1.380.000 pesos respecto de lo que realmente debieron cobrar. La adquisición de vida suero oral y de albendazol es solamente una pequeña muestra del modus operandi que el Instituto de Salud de Chiapas, en eso entonces a cargo de James Gómez Montes, gestó durante el gobierno de Juan Sabines, que fue adquirir medicamentos del cuadro básico, aumentar los 4 o 5 pesos a su precio real para que no fuera tan notorio, y comprar en grandes cantidades para que de peso en peso se reunieran millones. Es de notar que los desfalcos más grandes al erario se hicieron con medicamentos de bajo costo y no con medicamentos de costos elevados.
Bueno, parte de lo que recuperamos esta mañana de esa investigación especial que sigue en curso, por cierto, porque la cantidad de papeles y documentos que hemos recibido y que hemos podido consultar y que hemos podido investigar precisamente nos habla de este tipo de prácticas. Ahí dejamos cosas como esta que Paola nos explicaba al haber consultado ella los los precios referenciales del gobierno federal de cuánto cuestan los medicamentos. Bueno, este dato, uno de los varios datos que nos dio Paola es tremendo. Si el gobierno federal decía que tal medicamento costaba 36 centavos y las empresas se lo vendían a Chiapas en 32 pesos, pues de ese tamaño son las cosas y es solo un botón de muestra de esto que, como digo, se perfila a, si la reforma hacendaria prospera, a eliminarse en términos de entrega de dinero a los estados de la República. Algo grave ha pasado en México con el tema del federalismo, figuras que en vez de gobernadores han actuado como virreyes, sin contrapesos, sin transparencia, que están dando pie a cosas que para algunos parecen involucionar, que para algunos podría ser interpretado como una involución. Ya se le pretende dar al IFE, por ejemplo, atribuciones mayores de las que tiene para que sea el IFE o un super IFE el que mejor organice todas las elecciones del país. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido con los órganos que deberían ser autónomos para organizar las elecciones en los estados, y ni se diga ahora con el uso de los dineros públicos que se han transferido a través del ramo 33 a los gobiernos estatales y que le han dado a los gobernadores manga ancha, sin contrapeso, con opacidad y sin transparencia alguna, para usar millones, miles de millones de pesos que seguramente han servido para enriquecer a gobernadores y a exgobernadores. Pero muy probablemente no solo para eso, sino muy probablemente también para tareas y actividades proselitistas y electorales. Por eso cuando los ricos dicen, nos van a pedir más impuestos, entonces pongan más transparencia para saber qué se hace con ese dinero. Daniel Izárraga, todo un tema que seguiremos de cerca. Todo un tema que vemos de cerca y habrá que esperar también ahora la Federación con los medicamentos, pues que nos informe cuáles van a ser los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los procesos de licitación de los medicamentos. Exactamente, imagínate, a nivel federal también es todo un tema, tiene que ser bajo lupa, no bajo microscopio. Y por otro lado, bueno, pues este es un pequeño botón de muestra, como tú decías, que en realidad no es tan pequeño, me parece bastante grave tratándose del estado de Chiapas, y bueno, pues es un acto abierto de corrupción que está impune y sin castigo alguno. Impune y sin castigo alguno, que es todo un tema. Si te acuerdas, Daniel, cuando surgió el escándalo Granier, en su momento que, bueno, lo dio a conocer el gobernador Arturo Núñez, pero después la Federación mandó ahí una señal de que en realidad quien se había topado con irregularidades importantes había sido la secretaria Mercedes Juan del sector salud. Y habían dicho que ahí, pues en algún tipo de trabajo o de visita de trabajo, la secretaria había tenido contacto con información suficientemente relevante como para activar la alerta necesaria para que se siguiera el caso Granier desde el ámbito federal. Y el tema eran las medicinas y el sector salud, en el caso de Tabasco también. Sí. Así que, bueno, esa puerta está semiabierta todavía. Semiabierta, y es importante ver cómo vamos a cruzar esto con precisamente tan ya traída y mencionada la famosa ley de transparencia que todavía no termina de salir del Senado. Vamos a ver qué tantos cambios le hacen los legisladores para que pueda estar en armonía con estos cambios y ver que los ciudadanos qué tanto podemos vigilar de cerca estas licitaciones. Exactamente, pues Daniel Izárraga, seguiremos en esta tarea y como siempre, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Gracias y buenos días.